aplicando para financiar el desarrollo del país consiste básicamente en acabar la corrupción, desterrar la corrupción del país y en aplicar una política de Estado, de austeridad republicana. Esas son las dos principales fuentes de ingresos del gobierno. Lo que vamos a ahorrar en el combate a la corrupción y lo que vamos a ahorrar por terminar con los lujos y el derroche en el gobierno. Esos fondos nos van a permitir financiar el desarrollo. Por eso, no a los aumentos de impuestos, no al incremento de deuda, no a los gasolinazos. Y algunos sostienen que no alcanza. Y yo estoy seguro que es suficiente y hasta nos va a sobrar, porque era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, era mucha la corrupción y mucho también el derroche. Era un gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo. Les contaba yo de un funcionario de segundo, de tercer nivel que tenía en su oficina 9 teléfonos, tenía teléfonos en el baño, o lo que ganaban los altos funcionarios públicos. Todavía ayer me informé, porque vamos a presentar un plan para que los que tienen créditos en el Infonavit puedan terminar de pagar, porque pagan y pagan y no dejan de pagar y nunca tienen sus escrituras. Bueno, me enteré que el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales en total. Entonces, sí nos va a alcanzar. Y como parte de eso, pues vamos a vender aviones, helicópteros y vehículos que ya no necesitamos, porque es otro gobierno. Entonces ahora les vamos a presentar que vamos a vender vehículos. Va a haber un tianguis el 23 y el 24 de febrero y les hicimos este video y se van a poner en venta vehículos. El tianguis va a estar en el aeropuerto de Santa Lucía, sábado 23 y domingo 24 de febrero. Se hicieron ya los avalúos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y se van a vender estas unidades.
Ahora la repiten para que… Bueno, eso es. Es el precio de lo que costaron y el avalúo, que es el precio de salida para la subasta. Por ejemplo, este costó 6.335.000, un Audi blindado. Esta es línea FIFI. Pero a ver si lo regresas. Empieza con 1.991.000. Vamos a tener cuidado, vamos a pedirle ahí a la Fiscalía General y a Gobernación que estén pendientes para los que van a comprar, que sea gente pues que se dedique a actividades lícitas. Hay una camioneta grande, no sé si la ponen. Esa, 4.390.000 costó. Esta es línea machuchona. Queremos obtener alrededor de 100 millones. Es para la Guardia Nacional, todo lo que se va a recaudar. Y el día 26 y 27 de abril se van a poner en venta también en Santa Lucía 76 aviones y helicópteros. Eso es una feria que se va a promover en Santa Lucía con ese propósito. Y también los recursos para la Guardia Nacional. Muy bien, esa era la información. Y ahora sí, vámonos a preguntas y respuestas. Ayer empezamos acá, vamos por acá. Buenos días, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Ahora que habla de austeridad,
En los últimos días tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el centro de monitoreo de las aduanas del país, que es otro tema, ¿no? Seguramente ya le habrán informado pues las condiciones en las que estaba este centro de monitoreo, ¿no? Donde las pantallas estaban dirigidas hacia otro lado, menos hacia donde deberían de estar. Pero bueno, además de pedirle una reflexión sobre las corruptelas que hay en aduanas o que se han encontrado en aduanas, quiero situarlo en un punto de análisis. Sabemos, y usted lo ha dicho, que pues una de las banderas del nuevo gobierno pues es la austeridad, pero ¿cuál es la postura del gobierno en instancias en las que esa esa austeridad puede provocar que el gobierno no obtenga dinero? Le explico, por ejemplo, plaza menos en aduanas significa un semáforo que está abandonado o un monitor que no se ve hacia las aduanas. ¿Cómo se juega ahí el papel de la austeridad en instituciones en las que sí requieren personal? El administrador decía que al menos para ocupar esas plazas requiere alrededor de 2,000 personas que no tiene y que significan dinero que puede ingresar al gobierno. Entonces, pedirle esa reflexión respecto a las aduanas. Y la segunda pregunta es, en estados donde ha habido cambio de gobierno, pues se han ventilado, incluso aquí en la Ciudad de México, que había maquillaje de cifras. Es decir, que se escondían algunas cifras y que otras podían estar distorsionadas. ¿El gobierno federal ha encontrado en alguno de los ámbitos de acción maquillaje de cifras para estos fines? Mire, acerca de lo primero, la austeridad tiene que aplicar en lo que es superfluo, en lo que no es operativo, que no tiene que ver con el funcionamiento del gobierno para dar servicio a los ciudadanos o en lo que pueda significar el que haya más vigilancia o más recaudación, más ingresos. Es quitar todo lo que no es básico, fundamental. Por ejemplo, lo que tiene que ver con directores generales. Cuando entró un nuevo gobierno hace unos años, crearon plazas nuevas me voy a acordar ahora, como de directores auxiliares o de directores adjuntos, llenaron o sea, aparte del director, crearon estas plazas de directores adjuntos. Asesores, por ejemplo, nosotros no podemos tener más de 3 asesores por secretaría, por la austeridad, y habían muchísimos asesores. La contratación de proyectos, de estudios en despachos particulares, aparte de tener un aparato burocrático oneroso, ni siquiera se hacían los trabajos en el gobierno, se contrataban. Entonces, todo eso se ha eliminado por completo. Había, por ejemplo, un instituto de fomento al emprendedor y uno de sus estudios, creo que cobraron 20, 30 millones de pesos, se lo dieron a una asociación y el estudio versa sobre el estado de ánimo de los mexicanos. 20, 30 millones para ese estudio. Entonces, todo eso es lo que ya se eliminó. Las oficinas
del gobierno en el extranjero, el ProMéxico. No hay en el país pro Francia o pro Alemania o pro Japón. Y nosotros teníamos 60 oficinas en las principales ciudades del mundo con ProMéxico. Ahora todo lo atienden las embajadas, todo eso es ahorro. Pero a lo que tú te refieres, eso es indispensable, eso hay que fortalecerlo. Y por lo general, cuando hacían ajustes, era lo que sacrificaban. Nosotros tenemos que apoyar eso. Y creo que vamos bien porque es notorio, o sea, es de dominio público, que una de las fuentes de corrupción principal en el gobierno eran las aduanas. O sea, y ahí decidimos nombrar a un abogado que estaba propuesto primero para ser fiscal anticorrupción y por eso se le invitó para que se terminara con la corrupción en aduanas. Y tengo un reporte todavía preliminar que hemos recaudado en el tiempo que llevamos más en todo lo que tiene que ver con la venta al exterior. Ha aumentado la recaudación en general, o sea que vamos bien, creció mucho el mercado exterior, las exportaciones de México en los últimos tiempos. Voy a confirmar datos, pero vamos bastante bien en cuanto a eso. De modo que lo que es necesario va a ser apoyado. Ahí, con austeridad, no van a faltar los apoyos, los recursos. Lo otro que preguntabas era… Sí, lo que preguntaba era sobre la falsificación de información. Nosotros no hemos encontrado eso. Leí una nota sobre maquillaje en la producción de petróleo crudo, pero no está confirmado. Lo que está pasando en la explotación petrolera es de que se cayó la producción porque fue un engaño lo de la reforma energética, fue una tomadura de pelo de que iba a llegar la inversión extranjera, la dolariza, y no llegó la inversión extranjera a Pemex y al mismo tiempo se dejó de invertir, Pemex dejó de invertir en exploración, en perforación de pozos. Eso produjo la caída en la producción. Por eso ahora la inversión en Pemex es mayor. Hicimos un esfuerzo para invertir más en Pemex para extraer petróleo y recuperar los volúmenes de producción que se tenían. Nos va a llevar tiempo esa recuperación porque se estaban produciendo hace 4 años 2.400.000 barriles y ahora está en 1.700.000. Y
vamos a tener que mantener esa caída porque no se invirtió y queremos recuperar ya la producción a finales de año, que estemos en 1.900.000 barriles para finales de año y empezar a crecer en el 20, en el 21, para terminar en el 24 con 2.400.000 barriles. Esa es nuestra propuesta y estamos invirtiendo y vamos a fortalecer a Pemex porque se le dejó sin apoyo, o sea, fue como un plan deliberado para acabar, para quebrar a Pemex, y no solo eso, sino para meter al país en una grave crisis. Nunca se había visto de que Pemex tuviese que comprar petróleo crudo, petróleo ligero. Ha caído tanta la producción de que no se tiene petróleo ligero para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo y refinar la materia prima y hacer las gasolinas en el país. Entonces, es un plan que ya inició bien en este mes, ya se están cerrando contratos de exploración, de perforación de pozos. Para que tengan una idea, de 50 pozos que se estaban trabajando el año pasado, vamos a trabajar este año 150 pozos. Pero para que esos pozos que estamos iniciando la perforación ahora, para que produzcan, vamos a tener aceite, vamos a tener producto hasta finales de año. Entonces, eso es prioritario, pero no significa que haya falsificación de información. Es que los que apoyaron la reforma energética están calladitos. Estoy esperando todavía que ofrezcan disculpa. No nos han ofrecido una disculpa pública, no dicen nada y cometieron un grave error en confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera. De los 107 contratos que entregaron, no se ha producido un solo barril de petróleo, no ha habido inversión. Y al mismo tiempo, si pensamos de buena fe, pues se equivocaron pensando de que como iba a llegar la inversión extranjera, no hacía falta la inversión pública y dejaron a Pemex sin apoyo y produjeron la crisis en la producción de petróleo. Pero ya lo estamos arreglando, vamos a resolverlo. A finales de este año ya vamos a estar produciendo 1.800.000 barriles, vamos a detener la caída y vamos a empezar la recuperación, y esto va a implicar también un plan adicional. Todo lo que ahorremos por evitar el robo de combustible para Pemex, y no va a ser poco. Si seguimos como vamos, nos vamos a ahorrar como 40, 50 mil millones de pesos. Por ejemplo, ayer fue uno de los días en que menos combustible se robaron
en la historia reciente. No sé si tengan por ahí la gráfica del robo de combustible. Miren. Vean. $5,000 barriles para 81,000 barriles promedio que se robaron en noviembre. Si le seguimos así, esto va para fortalecer a Pemex, 40, 50,000 millones. Pero además vamos a anunciar otras medidas, porque Pemex es de las empresas petroleras del mundo que más paga impuestos. Entonces, vamos a que les quede más para invertir a Pemex, porque es una industria básica de la nación. En vez de apostar a debilitarla, vamos a fortalecerla. Si no encontró maquillaje en alguno de los delitos, ahorita estábamos checando el dato del salario del director del Infonavit, no es lo que se reportaba públicamente. ¿Sí había maquillaje en salarios? Es que sí, porque eran muchas las entradas adicionales. Una cosa era el salario y otra cosa eran bonos, compensaciones. En la suma daba 600, 700 mil pesos, la suma. Nosotros tenemos como compromiso el transparentar la nómina. Nos va a llevar tiempo, pues la idea es de que los ciudadanos puedan saber cuánto ganamos los servidores públicos en total, cuánto gana un servidor público ya compacto, porque eso no se podía saber, no se sabía, porque eran muchas entradas de distintas maneras. Entonces, vamos a la transparencia completa en nómina, es un compromiso que tenemos. Los dos, después. Buenos días, presidente. Alejandro Lelo, de la red Grupo Cantón y Diario Basta. Preguntarle, presidente, ayer se aseguran 2 buques en 2 bocas, el puerto más importante para el tránsito de hidrocarburos, traen 880,000 litros de diésel. Usted hace unos días nos comentó que ahí también hay un tráfico de petróleo, hay un huachicol de petróleo. ¿Qué tan grave es este robo de petróleo, diésel y gasolina a través del puerto de 2 Bocas y quizás de los demás puertos en el país? Y la segunda pregunta, presidente, en el caso de las policías estatales, el mando único, hay todavía estados de la República que no terminan de consolidar el mando único y todavía más municipios que tampoco lo consolidan. ¿Qué les diría, sobre todo en el sentido de la operación de la Guardia Nacional en coordinación con estos mandos únicos? Bueno, en el caso de la Secretaría de Marina, que fue la que detuvo a estas embarcaciones, están haciendo una revisión, pero no sé si esté el almirante Ojeda todavía. Si está, de una vez les informamos sobre eso. No se encuentra. Mañana les informamos sobre el aseguramiento de estas embarcaciones que cargaron en Coatzacoalcos
y descargaron o iban a descargar en Dos Bocas diésel en esa cantidad. Ellos tienen toda la información y ya están los buques a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía. Ya está presentada la denuncia, tengo entendido que están detenidos los barcos, no sé si haya detenidos del personal, 10 marinos, sí, eso es lo que se está mencionando. Mañana les informan sobre eso. Sí tenemos problemas también en alta mar, o sea, en plataformas, en todo lo que tiene que ver con el control del petróleo crudo que se exporta. Vamos a ir también revisando todo eso y atendiendo todo eso. Sobre el mando único que… Sí, estamos esperando que el Congreso nos ayude. Voy a seguir haciendo un llamado a los legisladores para que se aprueben las reformas y se pueda crear la Guardia Nacional, que nos hace mucha falta, porque estamos trabajando todos los días para garantizar la seguridad, pero el modelo que consideramos eficaz para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia estriba o consiste en que podamos tener 266 coordinaciones territoriales de seguridad, o sea, tener presencia en 266 regiones del país, territorializar la atención para garantizar la seguridad pública, no tener cuarteles distantes de los ciudadanos, que donde vive la gente se tenga cerca una coordinación de seguridad a cargo de la Guardia Nacional, integrada por Policía Militar, por la Policía Naval y por la Policía Federal. Ese es el propósito. Teniendo este modelo territorializado, ¿sí?, que hagan lo mismo que hacemos nosotros todas las mañanas en esos 266 territorios, se reúnen los mandos de las corporaciones y hacen la evaluación de lo sucedido, reciben el parte, analizan en dónde se están cometiendo los delitos, qué tipo de delitos, cómo actuar. Esto es lo que nos va a dar resultados para enfrentar el problema de inseguridad y de violencia, porque eso, aunque los atendemos todos los días, no hemos podido llevar a cabo esta acción en los territorios. Se están haciendo reuniones estatales en algunas coordinaciones como 100, pero necesitamos 266. Una vez que tengamos este núcleo base en el territorio, ahí podemos actuar de manera conjunta con las policías estatales, con las policías municipales. Ese es el propósito. Había una gran dispersión por falta de coordinación, actuaba por su cuenta el Ejército, por su cuenta la Secretaría de Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales. Entonces,
Ahora lo que estamos haciendo es trabajar de manera coordinada. Esa es la función de la Secretaría de Seguridad Pública, de coordinar. Esto está a cargo de Alfonso Durazo, ¿sí?, de articular a todas las fuerzas, que podamos saber qué está sucediendo, sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar voluntades. Hacia allá vamos, y esto es lo que nos va a permitir mejorar mucho la seguridad pública. Con los gobernadores estamos trabajando en este propósito, y yo espero que una vez que se apruebe la reforma para la creación de la Guardia Nacional, vamos a avanzar bien. Hola, buenos días, señor presidente. Rosa Elena Soto, de Acústica Noticias. Preguntarle sobre el tema de los maestros en Michoacán. Ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, mencionaba o pedía a los comerciantes que pues denunciara que sus negocios están siendo afectados por este bloqueo de las vías férreas, para que se obligara de alguna manera al gobierno federal a usar la fuerza pública. ¿Qué opinión tiene al respecto acerca de eso? Ayer nos mencionaba que su gobierno no reprime, pero estas posturas de parte del gobierno que son regresivas de los gobiernos estatales, ¿qué opinión tiene al respecto? Mire, se van a ir aclarando las cosas. De repente se da este bloqueo a las líneas del ferrocarril en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible. Fue así, muy sorpresivo, con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del Estado. Al mismo tiempo, el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa. No se atiende el problema. Nosotros, para evitar afectaciones, daños, decidimos transferir fondos de la Federación como anticipos a las participaciones federales, para que el gobierno del Estado contara con suficiencia presupuestal y pagara a los maestros. Ya hicimos eso, ya se transfirieron los fondos. Entonces, que ahora se pide una solución para que esos maestros se federalicen, y eso es otra demanda. Eso es otro asunto, es que la federación se haga cargo de pagar algo que no le corresponde, porque los maestros fueron contratados por el gobierno del Estado de Michoacán. Así como hay maestros federales, hay maestros estatales. Nosotros pagamos a los maestros federales, es nuestra responsabilidad, y no han faltado los pagos a los maestros federales. Entonces, estamos buscando la manera de resolver el asunto. No vamos a reprimir, no somos iguales. Lo que les dije ayer a los maestros, se los repito, y hay que ver si es la CENTE
quiénes son, porque nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores o a las autoridades que apoyaron la mal llamada reforma educativa. Nosotros hemos actuado siempre en defensa del magisterio y lo vamos a seguir haciendo. Ya cumplí el compromiso de que se iba a reformar la Constitución o se iba a enviar un proyecto para reformar la Constitución y cancelar la mal llamada reforma educativa. Hemos atendido a los maestros que fueron víctimas de la represión, están saliendo de la cárcel maestros que les fabricaron delitos hasta de lavado de dinero. Nosotros no somos represores. Si es un asunto de otro tipo, pues va a quedar al descubierto. Yo hago un llamado a los maestros en general, porque a veces también los dirigentes no consultan a las bases. ¿Y cómo es eso? ¿De que es un movimiento democrático que no consulta a los maestros? ¿Por qué no les piden opinión a los maestros? Si está bien eso que están haciendo una vez que estamos nosotros resolviendo el problema y ellos mantienen su protesta actuando de manera provocadora. Eso no ayuda a una organización democrática. Es más, eso es un distintivo del conservadurismo. Hacia eso no tiene nada que ver con la izquierda. O sea, para ser claros, esa es una actitud conservadora. Buenos días, señor presidente. Daniela Barragán, Sin embargo. Preguntarle sobre el índice de corrupción, que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. Y en este sentido serían 3 preguntas muy cortas. ¿Usted no piensa abrir investigaciones nuevas? Entonces, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda es, Jorge Emilio González, el Niño Verde, ha faltado a 40 de 44 sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos durante la administración también de Enrique Peña Nieto. ¿Ha analizado el revocarles estas concesiones? Muchas gracias. Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción. Tienen que continuar. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de como lo hacían antes, ¿no?
de que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico, lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo, porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también como nunca la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente, o sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba.